¿Cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno volver a encontrarnos, aunque sea de esta manera. Como decimos siempre, qué lindo que es verte, qué lindo que es vernos. Digo verte porque, bueno, con algunos estuvimos comunicándonos en esta semana, como lo suelo hacer, llamándolos por teléfono, viendo cómo andan, viendo cómo están. Y es lindo saber que muchos están bien. Cada vez falta menos para que retomemos nuestras reuniones en nuestras congregaciones y todos estamos ansiosos orando por esto. Sin embargo, este no tiene que ser nuestro objetivo principal. Eh, Nuestra vida cristiana y de la relación con Dios debe pasar por la intimidad con el Señor. No tenemos que estar ansiosos por volver a la iglesia para recibir de Dios. Si bien es lindo estar en la iglesia, si bien es bueno estar en la iglesia, si bien es bíblico que tenemos que estar congregados y congregándonos, pero ojo con eso de necesitar ir a la iglesia para recibir de Dios. Esta semana estuve charlando con algunos pastores amigos y con otras personas de otras iglesias, como lo suelo hacer habitualmente, y me llamó la atención algo. Eh, que algunas iglesias de zona norte, de capital, ya empezaron a retomar el congregarse, aunque sea de 10 o 20 personas. En algunos municipios, en algunas localidades ya está permitido, aparentemente. Y lo que me decían estos pastores y me comentaban es que muchas personas ya dejaron de ir. Muchas personas ya teniendo la posibilidad de congregarse, no lo hacen. Que se habituaron a la reunión por este medio, así por teléfono o por internet, o directamente algunos ya se empezaron a enfriar de a poco. Entonces esto nos llama a la reflexión. Si esta cuarentena, y yo ya lo dije en una o dos predicaciones antes, esta cuarentena nos ayuda a ver cuán arraigado estamos a Dios o a la iglesia, a Dios en nuestra relación, intimidad con Dios, o a lo que era un ritmo de iglesia simplemente, a ir y congregarnos, o ir y estar, o ir y participar, o ir y hacer. ¿A dónde está nuestro corazón? ¿Cuántos iban a la iglesia a encontrarse con Dios, olvidándose de buscar a Dios en el día a día, olvidándose de buscar a Dios en la oración? Es como los que a veces piden oración. Pastor, ora por mí, por tal cosa. Sí, es bíblico también. Oramos y te acompañamos y vamos a orar juntos. Hay que orar los unos por los otros. Pero hay unos que se olvidan de orar por sí mismos. Entonces, en esta cuarentena está empezando a suceder esto, ¿no? Están los que tienen muchas ganas de volver a la congregación con energías nuevas, con energías renovadas, muchas ganas de volver a la congregación para hacer, ¿por qué? Porque tuvieron sus experiencias con Dios en esta cuarentena, en la desesperación, en lo malo que quizá les fue. Mucha gente estuvo deprimida, mucha gente está pasando o pasó por eventualidades económicas y tuvo que refugiarse sí o sí con Dios, y ahí encontraron y tuvieron una relación y un encuentro real con Cristo, dándose cuenta que antes simplemente vivían una vida de rutina evangélica. Por otro lado están los otros que fuera de esa rutina evangélica, fuera de ese ritmo, al no tener más las reuniones, se fueron enfriando de a poco, se fueron dejando estar y se fueron secando. Yo en esta mañana te quiero invitar a que vos decidas cuál de los dos sos, que analices cuál de los dos sos, a qué grupo perteneces, si sos a uno o a otro, porque todavía estamos a tiempo. Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, crucificado, ya a punto de morir, Él estuvo
con Dios Padre y con muy poca gente. ¿Quiénes estuvieron? Y esto te invito en esta mañana a analizar conmigo. ¿Quiénes estuvieron con Jesús cuando Él estaba en la cruz? ¿Y quiénes no estuvieron con Jesús cuando Él estaba en la cruz? ¿Por qué? Porque tenemos dos grupos. Hay dos estilos de personas. Así como hay dos estilos de personas que están, como dijimos hace un rato, están prendidos, están fogosos, están orando, están fuertes en Cristo, y están los otros que se fueron debilitando. Por un lado, ¿sabes qué? Están aquellos que no estuvieron con Jesús en la cruz. ¿Sabes quién? Por ejemplo, Judas. Te invito a abrir tu Biblia en Juan 6:70, que dice, que nos dice, ¿no?, que había pocos hombres en ese lugar, o sea, pocas personas, mejor dicho, en el lugar donde estaba Jesús. Y Judas fue uno de los que no estuvo con Jesús en la cruz. ¿Por qué? Todos sabemos que Judas lo había traicionado a Jesús y obviamente no iba a estar. ¿Pero por qué obviamente? ¿No tenía posibilidades de arrepentimiento? Si conoces un poco de la Biblia vas a ver que él se ahorca mientras a Jesús lo están enjuiciando. Pero un poquito antes, ¿no podría haberse arrepentido? Si vos vas a Juan 6:70, lo que estábamos viendo recién, dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. O sea que Judas, mientras estaba Jesús en su ministerio, mientras estaban en esos 3 años compartiendo ministerio con Jesús y con los 12 apóstoles, con los 12 discípulos, él ya sabía y ya había en su corazón algo, él ya había sido advertido. Quizá no sabía que era necesariamente para él, pero él tenía un aviso, así como los otros 11 tenían un aviso de que alguno iba a hacer algo malo. Entonces tendría que haber puesto las barbas en remojo y orar. Pero Judas fue uno de los que no estuvo en la cruz cuando Jesús estuvo crucificado. Un Judas que fue compañero de Jesús. Un Judas al que le podemos llegar hasta envidiar el hecho de haber estado al lado del Maestro. Haber estado y haber sido el de confianza de Jesús para recibir todas las donaciones y las ofrendas y para repartir también. Jesús depositó toda la confianza en él y dejó que él haga. Pero podemos llegar a envidiarle sanamente el hecho de que estuvo al lado del Maestro tanto tiempo. Otra de las personas que estuvieron juntamente que no estuvieron juntamente con Jesús fueron los otros 11 apóstoles. No estuvieron. Estuvieron los 3 años, es igual que Judas. Estuvieron 3 años junto con Jesús. Compartieron milagros, compartieron multiplicación de panes y peces, compartieron sanidades, compartieron liberación de demonios. Jesús los discipuló, les dijo, háganlo ustedes, denle ustedes de comer, que eso es discipular. No solamente enseñarles, mostrarles desde la experiencia, diciéndoles, ven que se puede hacer, sino también decirles que lo hagan y después enseñarles qué hicieron bien, qué hicieron mal. Eso es discipular. Jesús les había enseñado y les había discipulado también. Había escuchado sus más íntimos deseos, había escuchado sus fracasos, había escuchado sus temores. Jesús fue el confidente. Viajaron juntos, cruzaron en barco. Ellos estuvieron codo a codo con el Maestro, en las buenas. Pero después, cuando Jesús estuvo en la cruz, vos sabés que hay un versículo en Mateo 26:56 que es uno de los más tristes, creo yo, que dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Lo dejaron. Uno critica a Judas, ¿no? Porque lo traicionó a Jesús. Pero este versículo me da como la sensación también
de traición al amigo, de traición a aquel que te dio todo y que está en la cruz a punto de morir por vos, que está siendo enjuiciado, que está siendo capturado y de repente se van. Entonces, de los que no estuvieron con Jesús en la cruz, tenemos a Judas, tenemos a los 12 discípulos y sorprendentemente no estuvo Marta y María. ¿Te acuerdas esa Marta, esa María que estaban en la casa y Jesús se sienta a hablar y una se pone afanada a hacer un montón de cosas y la otra se sienta y son modelo? Y hemos predicado muchas veces sobre esto. Hemos aconsejado muchas veces sobre esto. Nos hemos identificado muchas veces con Marta o con María, ya sea porque una hace mucho y nosotros hacemos mucho y nos dedicamos a hacer, o con la otra que se sienta y escucha la voz del maestro y decimos, yo me identifico, tendría que ser como ella, de sentarme, escuchar, de frenar el hiperactivismo, mi actividad o mi proceso mental, mi cadena de pensamientos, o simplemente lo que estoy haciendo en casa o lo que estoy haciendo en la iglesia y ponerme a escuchar al maestro. Ellas dos no estuvieron cuando Jesús fue crucificado. Otro que tampoco estuvo, y esto a mí me sorprendió, es Lázaro. Lázaro, que había vivido una vida de amistad con Jesús, si bien no fue su discípulo, no fue discipulado, no fue uno de los escogidos por Jesús para cumplimentar su ministerio, era su amigo, hasta el punto que lloró Jesús cuando Lázaro murió. Y ese Lázaro que había sido resucitado, que conoció muerte, ese Lázaro que supo lo que es ser objeto de mirada de todo el resto, porque nadie pudo resucitar a nadie nunca. Y de repente ser él el resucitado por el Maestro, no solamente hacía que Jesús tenga la fama y el poder, sino que Lázaro también habrá sido objeto, por ejemplo, de los nenes. Ahí viene el que estaba muerto. Y era amigo de Jesús. Sin embargo, ese amigo no estuvo cuando Jesús estuvo en la cruz. ¿Sabés quién tampoco estaba? Los otros. Aquellos que Jesús había sanado. Aquellos que Jesús había liberado. Aquellos que Jesús había quitado los demonios. Aquel nene, por ejemplo, que había dado los panes y los peces para la multiplicación. Ese tampoco estaba. No había casi nadie. Dice Juan 19, 25, la segunda parte, estaban junto a la cruz de Jesús y ahora sí vamos a ver quiénes sí estaban. ¿Sabes quién? Su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estamos en Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. ¿Sabes quiénes más también estuvieron en el proceso en que Jesús estuvo camino a la cruz? Simón de Cirene. Y muchas veces no se lo nombra. Muchas veces no se escucha hablar de Simón de Cirene. Si escuchaste hablar de María Magdalena, si escuchaste hablar de Marta, si escuchaste hablar de Judas, pero de Simón de Cirene, ¿sabés quién fue Simón de Cirene? El que fue. Él era de otro lado, no vivía ahí en el lugar donde le iban a crucificar a Jesús. No vivía en ese territorio. Él llegó por una fiesta que se estaba por realizar en ese lugar. Y uno de los soldados romanos lo eligió para que Jesús, cuando cayó por el peso de la cruz, por el peso de esa madera de la cual Jesús conocía también porque él fue carpintero, sabía el peso, él tenía contacto, pero ya su cuerpo natural, su cuerpo físico humano no resistía más. Este Simón fue elegido para que le ayude y para que lleve, escucha esto, lleve el peso de la cruz. Es un poquito fuerte esto, ya lo sé. El que lleva el peso de la cruz es Jesús, solemos decir, y está bien, es cierto. Pero Simón de Cirene
fue el elegido para ayudar a llevar a veces durante un poco lapso la cruz de Jesús. ¿Sabés quién también estaba? Quien dijimos recién, María, la mamá de Jesús. Estaba María Magdalena, esa que Jesús había ayudado tanto, esa que tenía tanto que agradecer a Jesús, esa que había sido liberada, esa que tanto peso tenía encima suyo, ella sí estaba. Y había otras mujeres, en Mateo 27:55 dice que había mujeres de Galilea. ¿Sabes cómo se llamaban? La Biblia no lo dice. No tienen un nombre específico. ¿Quién estuvo con Jesús también en la cruz? No nos olvidemos de alguien. Y aquí me quiero detener un segundito porque me encanta esto. ¿Cómo se llamaba el ladrón que estuvo al lado de Jesús? No sabemos. ¿Sí? Y podemos criticarlo mucho. Yo escuché algunas críticas a veces porque este ladrón, ¿sabes qué? Es un modelo de vida cristiana. ¿Cómo de vida cristiana? ¿Qué pasó? Si él no hizo nada, es verdad. Él no fue ujier, no fue portero, no fue pastor, no tocó la adoración, no fue de multimedia, no hizo absolutamente nada. Pero ¿sabés qué hizo? Reconoció a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Y sabes qué? Él no se bautizó. ¿Cómo que no se bautizó? Y fue al cielo igual. Jesús le dijo que iba a estar con él esa misma noche en el paraíso. Entonces el bautismo, que te hayas bautizado, no es garantía que vayas a ir al cielo. Que hagas algo, que hagamos algo, no es garantía de que vayamos a ir al cielo, sino el tener y reconocer a Jesús como único y suficiente Salvador es garantía de que vamos a ir al cielo. Es cuando reconocemos que Él es nuestro ayudador. ¿Sabés quién más estuvo ahí con Jesús al último momento? José de Arimatea y Nicodemo. Vos decís, para, Gustavo, ¿quién fue? Y tenés que agarrar la Biblia y buscar a ver quién fue. Ellos son los que pidieron el cuerpo de Jesús una vez que fue retirado de la cruz. Y no nos damos cuenta, pero si te pones a pensar, unos 3 días antes, 3 días y medio antes, a Jesús lo habían negado. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Lo habían negado. Nadie quería saber nada con ser amigo de aquel que estaban por enjuiciar. Amigo de aquel que iban a llevar a la cruz. No vaya a ser cosa que sean acusados como cristianos también. No vaya a ser cosa que me identifiquen con ese maestro y también me acusen. Sin embargo, estos José de Arimatea y Nicodemo, cuando bajan a Jesús de la cruz, ellos piden el cuerpo de aquel que había muerto por nuestros pecados. ¿Y sabes qué hacen? Se arman de valor y dicen, nosotros nos vamos a hacer cargo. Nosotros vamos a hacernos responsables de esto. Se identifican con Jesús. Corrieron el riesgo de que digan, ustedes también son de esta masa, de esta gente. Ustedes también son amigos de este que acaba de morir. Ellos se identificaron con Jesús. Vos fíjate que por un lado tenemos a aquellos que son conocidos, que nombramos siempre, ¿sí? A Judas, a los otros 11 apóstoles o discípulos, a María, a Marta, a Lázaro, a la multitud, a la bulla, ¿no? A todos los que están, a los cientos, a los miles, a los 15.000 de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estaban esos 15.000? Cuando decíamos, estaba el nene, los 12, Jesús, 5.000 hombres más las mujeres y los nenes. ¿Dónde estaban? Sin embargo, no estuvo ninguno. ¿Quiénes sí estuvieron? Aquellos de los cuales no conocemos casi el nombre. Simón de Cirene, no lo solemos predicar, no solemos saber mucho de él. María, la madre de Jesús, que sabemos muy poquito de ella. María Magdalena, que se sabe un poco más.
Pero hasta ahí, el ladrón de la cruz, que no sabemos absolutamente nada, José de Arimatea y Nicodemo. ¿Con cuál de los dos grupos te identificás? ¿Con aquel grupo de gente conocida, de gente que está por los panes y los peces, casi literalmente, que está por los milagros, que está por el reconocimiento, que está por lo que hace, que está porque está cerca de Jesús y al lado de Jesús, y está donde está el ruido, donde está la música? ¿O sos de aquel grupo que realmente está con Jesús por el agradecimiento? El que está con Jesús en las malas, no solamente en las buenas, porque las buenas estuvieron todos. Ahora en las supuestamente malas, porque Jesús después resucita. Pero ahora que Jesús está muerto, lo están bajando de la cruz. Ahí solamente unos pocos estuvieron. Entonces ahora que falta poco, o creemos que falta poco para que se abra esta cuarentena y que podamos de a poquito, quizá dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, no importa, o la semana que viene, no sabemos todavía, empezar a congregarnos. Es hora que nos pongamos a pensar por qué queremos congregarnos. No está mal que lo queramos hacer, no está mal que queramos ir, no está mal que queramos servir a Dios. Pero el servicio a Dios no se terminó el 19 de marzo y va a empezar el día que volvamos a la iglesia. Vos podés servir a Dios en tu casa, podés servir a Dios en tu hogar, podés servir a Dios con tus vecinos. Tu intimidad con Dios no depende de congregarte, sino depende de la relación y la intimidad y la oración que tengas en tu casa, el tiempo que ocupes vos de intimidad con Dios. Por supuesto vamos a volver, por supuesto vamos a hacer una fiesta cuando volvamos, por supuesto ya estamos pensando en el operativo retorno, aunque no sabemos cuándo va a ser, pero había una frase que decía un profesor mío en el Instituto Bíblico, ¿no? Que la venida de Cristo es el ya, pero todavía no. Ya viene Jesús, ya vuelve, ya está, es inminente, pero todavía no. Ya tiene todo listo, tiene todo preparado. Él, Dios, ya tiene todo preparado, ya está. El reloj celestial está a punto de tocar. Pero todavía no. ¿Por qué? Porque falta predicar el Evangelio a toda criatura, a muchas criaturas, a muchos seres humanos. Y ya, pero todavía no, es un poquito lo que pasa con la pandemia, ¿no? Ya se termina, ya está, ya podemos salir, pero todavía no. Es como que nos están dejando todos los días un poquitito, ¿sí? Están como pescando. Pero esto nos da la oportunidad de pensar realmente. ¿De qué dependemos? ¿De qué depende nuestra vida? ¿Depende de congregarse? ¿Depende de un video? ¿O depende de la relación que tengamos con Dios? 15.000 juntó Jesús en una reunión. Sin embargo, hubo muy poca gente al momento que él estuvo crucificado. Señor, te damos gracias por la posibilidad que nos das de pensar en esto, de pensar hasta qué punto a veces somos iglesia dependiente, de pensar hasta qué punto a veces dependemos o queremos depender de otra persona, o dependemos de medios externos, o dependemos de una emoción que nos lleve a pensar de que estamos bien, cuando en realidad el que nos hace estar bien es tu presencia. Señor, necesitamos recobrar el devocional diario. Necesitamos recobrar, Señor, la oración matinal. Necesitamos orar como Daniel, que oraba 3 veces por día, pero con esas oraciones que llegaban a tu trono. Señor, queremos ser como David, que era conforme a tu corazón, dice tu palabra. Señor, queremos ser como aquellos profetas que se ponen en la brecha y te son de bendición a vos y al pueblo también. Señor, necesitamos el avivamiento espiritual en nuestras vidas. No esperar volver a congregarnos, sino que ya ahora vos lo estés haciendo. Que cuando volvamos sea para reencontrarnos porque nos extrañamos, porque nos queremos, porque queremos abrazarnos, porque queremos estar juntos. Y no solamente, Señor, para escuchar de tu palabra. Señor, oro en esta mañana por aquellos que están débiles espiritualmente. Oro, Señor, por aquellos que no están fuertes. Oro, Señor, por aquellos que por no congregarse
que por no ir se han debilitado. Padre, en el nombre de Jesús, ahora te pido, Señor, te rogamos, Señor, que vos les avives con esta palabra. Señor, que vos les hagas pensar de que necesitan despertarse de ese sueño. Y gracias, Padre, por aquellos que se han reencontrado con vos en todos estos días, en toda esta cuarentena, que se han dado cuenta de que te necesitaban y que no alcanzaba, Señor, con congregarse solamente, sino que necesitaban, Padre, de un avivamiento espiritual, de que se empezaron a achachar y a aflojar, y se dieron cuenta y te empezaron a buscar, como dice tu palabra, buscarte de mañana, porque ahí vos bendecís nuestros días. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por todos los hermanos en Cristo, no solamente de nuestra congregación, sino de todas las congregaciones de la iglesia a nivel mundial. Pero, Señor, gracias sobre todo por los hermanos en Cristo de nuestra iglesia Shalom Shams. Señor, oramos por cada uno de ellos. Si hay alguno que está débil, Señor, ayúdanos a tomar contacto con ellos y a fortalecerlo. Señor, y si hay alguno enfermo, oramos por sanidad en el nombre de Jesús. Y si hay alguno atribulado, Padre, dice tu palabra que vos le vas a dar consuelo, porque ningún problema te sobrepasa, sino que todos los problemas y todas las pruebas son para pasarlos y para aprender algo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga mucho. No te olvides que está el encuentro de jóvenes todos los sábados a las 19 horas. Siempre se manda el anuncio por el WhatsApp de la iglesia. Estamos a disposición tuyo para cualquier comentario, para lo que estés necesitando. Acordate que somos un cuerpo en Cristo. Te extrañamos mucho, queremos volver a congregarnos. No dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de alimentarte, y si necesitas algo, no dejes de comunicarte con algún hermano en Cristo para acompañarte en oración. Dios te bendiga mucho. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser.